Listo, mis hermanos. Entonces, continuamos nuestro estudio del Nuevo Testamento y su contexto histórico, buscando construir el puente histórico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y hemos visto cómo el Antiguo Testamento termina con Persia, probablemente en el tiempo en que los persas están avanzando, tratando de conquistar a Grecia, pero aunque tienen ciertos éxitos, dependiendo del rey, no pueden conquistar completamente. Eso lleva a ciertos conflictos entre Grecia y Filipo II busca unir y él tiene cierto éxito, pero realmente el éxito final viene con su hijo, Alejandro Magno. Alejandro Magno va, conquista al imperio persa, conquista a Egipto y toma control de todo el mundo conocido en ese tiempo. Aunque obvio hay otras partes del mundo, pero conquista toda Europa, todo el mundo de la Biblia en ese tiempo. Entonces, él muere, su reino es dividido en varias partes, la parte de Asia, de Egipto, de Asia Menor, de Tracia, de Macedonia, Egipto, de Grecia, entre sus generales, los varios generales de su imperio. Algunos no duran mucho, algunos son conquistados por otros, algunos mueren temprano y termina que hay tres, aparte de Asia y India, Asia Menor y Grecia y Egipto, bajo los Ptolomeos. Palestina o la tierra de Israel está bajo los Ptolomeos al principio, pero de ahí los Ptolomeos son conquistados por Siria, por el imperio selúcido en 198, que nos lleva al tiempo de la helenización bajo Antíoco IV, y hemos visto la profanación del templo y las medidas forzadas impuestas en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y terminamos con el inicio de la revuelta, cuando Matatías de Modín comienza la revuelta en 168 y lleva a sus hijos en destierro, y empiezan desde su destierro a hacer algunos avances contra las fuerzas de los sirianos. Su hijo, Judas, sigue la rebelión. Matatías, el padre, muere pronto después de todo eso, y su hijo, Judas, sigue la rebelión. Judas recibió el apodo de Macabeo, que significa martillo, quizás por su fuerza. Él, con ayuda de los Hasidim, un grupo de conservadores anti-helenistas que querían seguir fieles a la ley, muchos creen que de ese grupo, los Hasidim, surgieron los fariseos y los saduceos, que no existían todavía en ese tiempo. Ganaron varias batallas decisivas en Emaús, en Bet-Sur, en los años 166 y 164. Ellos tenían tácticas guerrilleras en que como se escondían, hacían emboscadas y otras técnicas usando el terreno conocido a ellos, que ellos conocían, el desierto de Judá. Usaban eso a su favor para poder luchar contra los de Siria que no eran de esa área. Entonces van hasta Jerusalén en 164, retoman la ciudad y rededican la ciudad, el templo. Purifican el templo y lo rededican en el 25 de Kislev, que corresponde al mes de diciembre, no el día 25 de diciembre, pero cerca, que es el año 164. Y esa celebración llegó a ser una fiesta anual que hoy se llama Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Antíoco Epifanías murió justo después de ese evento, y una lucha empezó sobre la sucesión del trono de Siria. Su hijo Antíoco V lo sucedió y reinó hasta 161, solo poco tiempo. En 161, Judas fue asesinado por Báquides, el general de Asiria, cerca de Elasa, ciudad ahí. Debido a su éxito, la prohibición del judaísmo fue rescindida por Lisias en 165. Entonces Judas logra cierta libertad, una libertad religiosa, que no tienen que conformarse a la religión griega, no tienen que sacrificar a los dioses griegos, pueden mantener su propia forma de religión. Pero no estaban contentos con eso.
Querían eso, pero también querían su libertad política también, querían independencia. Por esto, su hermano Jonatán le sucede como líder de la revuelta en 160, y Jonatán se aprovecha de una lucha que había entre Demetrio, el sobrino de Antíoco Epifanías, y Alejandro Balas, quien era el hijo ilegítimo de Antíoco, de no su esposa, de otra mujer. Los dos querían la alianza de Jonatán. Entonces, debido a eso, Jonatán era una figura con poder sobre los de Palestina que podía dar cierto apoyo a uno de esos dos candidatos. Entonces, los dos están buscando ganar su favor. Pero a Jonatán le gustaba más la oferta de Alejandro. Alejandro le nombra como sumo sacerdote y como líder político oficial de su pueblo en 153. Él fue un buen diplomático y solicita un tratado con Roma para defensa y ayuda mutuas. El rey Demetrio murió en 150 y fue sucedido por Alejandro Balas, quien tenía el respaldo de Egipto, Pérgamo y Jonatán. Pero en 145, en la batalla de Antioquía, Alejandro había sido engañado por su suegro Ptolomeo VI de Egipto y muere. Él es sucedido por Alejandro, es sucedido por Demetrio II, y en ese tiempo Jonatán ataca a unas fuerzas de Siria y puestos de avanzada. Y esto llevó a Demetrio II, que él hiciera un tratado con Jonatán otra vez, y los eximió de varios impuestos, y en cambio de un regalo de 300 talentos. Sin embargo, el general Diodoto Trifón promocionó la dinastía de Alejandro Balas y quería que el hijo infantil de Alejandro, quien era Antíoco VI, reinara en lugar de Demetrio. Entonces reinaba concurrente con Demetrio sobre otra parte, Trifón, el general, siendo el vicerregente en su lugar, y tenía poder real en el reino de Antíoco VI. Debido a las circunstancias tan convulsas que hay en el imperio selúcido en ese tiempo, esto le dio cierto lugar de independencia a los judíos, incluso cierto lugar honrado de alguien que su alianza podía hacer la diferencia en el éxito de cierta dinastía. Entonces, había tantos hijos ilegítimos, primos, generales que buscaban el trono, querían todos el poder. Entonces, los judíos llegaron a ser un peón en esa gran batalla, alguien que podía contribuir y ser usado por esos reyes para avanzar sus propios planes. Entonces, Demetrio ve la valentía de los judíos, ve su éxito anterior y empieza a tener cierta sospecha y temor de ellos. Entonces él engaña, pone una trampa para Jonatán y le invita a Ptolomaida en Fenicia para darle la ciudad como un regalo. Jonatán llega con muchas fuerzas y le dijo al general: ¿por qué vienes con tantos soldados, ya que no hay lucha entre nosotros? Por esto Jonatán envió la mayoría de sus hombres a Judea, pero tan pronto como Jonatán y sus 1000 soldados llegaron entre los muros de la ciudad, las fuerzas de Trifón cerraron las puertas y los mataron a todos. A Simón, el hermano de Judas y el hermano de Jonatán, empezó a reinar en Judea y servir como sumo sacerdote en 142. Simón es el líder más importante en ese tiempo. En el mismo año, Trifón depuso el rey infantil y él empezó a reinar en su lugar. Simón, para vengar a su hermano, hizo compromiso con el otro, Demetrio II, y ese compromiso en esencia les dio la independencia a los judíos. En 142, Simón derrotó a todas las fuerzas que quedaban en la ciudad de Jerusalén, especialmente en esa fortaleza pagana, el Acra, la fortaleza construida por Antíoco el IV. Y eso demarca el comienzo del gobierno autónomo de los judíos bajo lo que se llama la dinastía Asmonea, probablemente correspondiendo al abuelo de Matatías. El pueblo de Israel reconoció a Simón como el líder político, económico y religioso,
También Simón confirmó el tratado de su hermano con Roma, y al morir Demetrio II, Simón se juntó con su hijo, Antíoco el VII, y vinieron para luchar contra Trifón, quien tuvo que huir de la batalla. El rey confirmó la independencia de Israel y lo rescató de la enemistad de Trifón. Aunque por fin recibieron paz bajo su reino, también recibieron una línea de líderes despóticos. Esta lucha para preservar la cultura tradicional de Israel llegó a ser una dinastía muy parecida a las dinastías helenísticas a sus alrededores. La dinastía de los Asmoneos no era muy diferente. Algunos al principio que tenían intenciones religiosas, pero era muy parecida a los reyes injustos del Antiguo Testamento. Después de unos años de prosperidad, Simón y dos de sus hijos fueron asesinados por Ptolomeo, su yerno. Simón iba visitando las ciudades de su reino. Cuando llegó a Jericó, donde estaba su yerno, el líder de la ciudad, su yerno hizo una fiesta para ellos, se emborracharon y los hombres se aprovechan de su borrachera y los matan ahí, en 135. Simón había llegado a tener el oficio de rey oficialmente. Es el primer rey. Después el Aristóbulo toma muchos nombres raros en ese tiempo. Entonces, hemos pasado por tres de los hermanos. Hay Judas, quien empieza y hace la revuelta, gana la ciudad de Jerusalén, rededica el templo. Jonatán, su hermano, quien gana cierta independencia y poder, dependiendo de las peleas entre quién va a ser el líder de Siria. Y de ahí su hermano Simón llega a ser el líder sobre una nación más o menos independiente. Y él muere. Y Juan, quien estaba terminando la guerra con Siria, él estaba en Gacera, a la ciudad a la cual Ptolomeo envió unos soldados para matarlo, pero uno que se había escapado le advirtió. Estaba listo para los hombres y los mató a aquellos que venían para matarle a él. De ahí, en su lugar, Juan Hircano, el primero, empezó a reinar después de su padre, Simón, y expandió el reino mucho. También anexó las regiones de Moab a Edumea que era Edom. Exigió la circuncisión de los de Edumea, y de donde viene Herodes de la Biblia. Además, los saduceos alzaron a prominencia en su reino. Hircano reinó hasta 104. Su hijo, Aristóbulo el primero, reinó en su lugar por un año, 104 a 103. Él agrega las partes de Galilea y es el primero quien se nombra rey en esta dinastía. Su viuda, Salomé Alejandra, nombra al hijo mayor de Juan Hircano como rey, Alejandro Janeo, y de hecho se casa con él después. Janeo era muy helenístico y expandió el reino hasta casi las medidas del reino de Salomón. Usaba mercenarios extranjeros para expandir su reino y para reprimir las rebeliones de su propio pueblo, que incluso los judíos no les caía bien a los judíos. Los judíos pidieron la ayuda de Demetrio III, muy irónicamente, pero Janeo pudo evitar la destrucción debido a unos 6,000 judíos que revirtieron, que en el momento que antes estaban con su oposición, pero justo en el momento decisivo cambiaron y se aliaron con Janeo de nuevo. Pero como ejemplo de su maldad, Janeo crucifica a 800 de esos opositores y mató a sus esposas e hijos a sus pies mientras estaban siendo crucificados. Él murió en 76 antes de Cristo y le da su reino a su viuda Salomé Alejandra. Y aquí pueden ver el avance de esas varias dinastías. Empieza aquí con Judas. Perdón. De aquí empieza con Judas,
Y de ahí va expandiendo a Jonatán. Y de ahí Simeón agrega algunas partes más. De ahí va expandiendo aquí bajo Aristóbulo. Hasta aquí toda esta parte bajo Aneo. Toda esta área. Solo menos una partecita aquí de Filistea. En ese tiempo, el rey es al mismo tiempo el sumo sacerdote. Es algo interesante. El rey sacerdote. Aunque ya habían dejado los mandatos del Antiguo Testamento por darle ese oficio a alguien que no era del linaje sacerdotal, nunca le habrían dado ese oficio a una mujer, a Salomé, quien era la reina en ese tiempo. Ella, quien era la reina, nombra a su hijo Hircano II como sumo sacerdote y a su otro hijo Aristóbulo el general del ejército. Bajo su reino, Alejandra prefirió el apoyo de los fariseos. Aquí en ese tiempo los fariseos ya son una secta aparte. Ese hecho conduce a la lucha entre esos dos hijos después de la muerte de Alejandra en 67. Una guerra comenzó entre los dos hijos de Alejandra y Janeo, que son Hircano II y Aristóbulo II. Aristóbulo estaba ganando la guerra cuando al final los dos le apelaron a Pompeyo. Pompeyo, el famoso general de Roma. Para resolver esa disputa, él llega a Jerusalén, derrota la ciudad, nombra a Hircano II el sumo sacerdote, quita de él el rol político y envía a Aristóbulo a Roma como prisionero. Entonces Pompeyo llega a Jerusalén en 63. Ese evento comienza el reino directo de Roma sobre Israel. Ellos antes tenían cierto poder, porque tenían cierto poder sobre Seleucido, ese imperio de los Antíocos y Demetrio, que pagaban tributo. Pero aquí llega a estar bajo la República todavía la República Romana en ese tiempo. Antes de analizar ese periodo de la influencia romana, voy a resumir un poco la historia de Roma. Según la tradición, Roma se fundó en 753 con los esfuerzos de dos hermanos, los dos hermanos Rómulo y Remo, que eran gemelos o mellizos. En ese año es considerado el primer año del calendario romano. Entonces, a veces cuando uno está leyendo en los padres de la iglesia, cuando hacen referencia a un año, es año desde el establecimiento de la ciudad de Roma. Este año, antes de Cristo. Y cuando empieza en ese tiempo, ¿qué es Roma? ¿Qué es Roma en ese tiempo? Un reino. Es un reino en ese tiempo. Con tiempo llega a ser una república en el siglo V. Unos 300 años después. Se convierte en la república. ¿Cuál es la diferencia entre una república, una democracia, un reino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien nos puede explicar eso? ¿Cuál es el estilo de, cómo vimos en Atenas, una democracia? ¿Qué significa eso? ¿Quién? Sí, los ciudadanos votan. Los ciudadanos son parte del poder. Una república, ¿cómo funciona? Sí, el poder más centralizado que una democracia, pero no tan centralizado como un reino, como una monarquía. Una monarquía está centralizado en el rey. Una república está centralizado en el Senado, en el grupo de representantes, el grupo de líderes elegidos de varias de las partes de la nación. Entonces no son todos los ciudadanos que votan como en una democracia, sino las decisiones son tomadas por líderes del Senado, que son los representantes de toda la nación.
A contraste del imperio helenístico, Roma aceptaba las culturas y religiones indígenas, no forzaba su cultura a sus súbditos. Se convirtió en una gran crisol de culturas y razas. Eso es algo que hizo diferente y de hecho llevó al éxito de Roma. Babilonia imponía su propia cultura. Ciro dejaba libertad religiosa. Los griegos trataban de imponer lo suyo a través de la helenización. Pero Roma viene y lo que Roma hace es adoptar, no simplemente dejar que ellos siguieran, pero adopta las otros dioses, otras religiones como parte de la suya. Pasa por un proceso de helenización y ya todo ya casi estaba helenizado antes de que Roma viniera. Entonces es una forma griega de todas las cosas. Sí. Sí, puede morir. Listo. Entonces, en todo ese tiempo en que hemos hablado de los griegos avanzando, lo que está pasando en Roma es que ellos están en la otra parte del mundo. Ellos están en el norte de África. Están avanzando en España, en esa parte del mundo, en la parte occidental de Europa. Están en medio de las batallas con Cartago. Y ahí tienen sus guerras, las guerras, creo que esas se llaman las guerras púnicas, contra los de Cartago, en los años 200 a 150. Entonces, como 100 años de guerras entre estas dos partes del mundo. Entonces, cada una de esas guerras, habían tres, en 260 a 240, 218 a 200, 149 a 146. Cada uno daba más poder, más territorio a la República Romana. En el oriente, Roma luchó las 4 guerras macedónicas, en 200 hasta 150, casi en el mismo tiempo. Después de esa última guerra, en 148, contra Macedonia, es decir, al norte de Grecia, se hizo una provincia romana. En el 133, Átalo III le dio su reino de Pérgamo, Ponto y Capadocia a Roma, es decir, Asia Menor. Durante ese tiempo, ya sabemos que en 190 Roma derrota a Antíoco III. En 168 protegió a Egipto de las invasiones de Antíoco IV. Después de ese tiempo, Siria estaba bajo la autoridad de Roma, pero Siria se convierte en una provincia romana oficial en el 63, bajo Pompeyo. Además, en el 31, Egipto se convierte en una provincia romana también, bajo Augusto, Octavio. A pesar de su éxito, Roma estuvo acostumbrado a los disturbios y la guerra civil por un siglo, desde 133 hasta 130, más o menos. Hasta 30. En 129, Asia Menor se dividió en provincias bajo el gobierno de reyes nativos, porque cada uno tenía su propio reino. Y eso lleva a la guerra mitriádica. Pero gana Pompeyo al final de esto, y eso empieza a darle a él un lugar importante. Mientras tanto, el famoso Julio César hizo avanzar el reino de Roma al norte de Europa y hasta Bretaña, lo que hoy es Inglaterra o Gran Bretaña, que era en ese tiempo la isla ahí al norte. Esos dos generales, junto con el político Craso, forman el primer triunvirato. Era un grupo de 3 líderes que eran los más famosos y llegaron a un poder bastante poderoso. 2 generales, un político del Senado. Esta alianza se hizo conocida en el 59, cuando Pompeyo y Craso apoyaron la elección de César, de Julio, como uno de los 2 cónsules de la ciudad de Roma. Y cónsul de la ciudad de Roma era uno de los oficios políticos más importantes de toda la República.
El Senado trataba de arruinar esta alianza debido a su temor de poder de Julio, quien había derrotado a Galia, a la parte occidental de Europa. En el año 53, Craso muere y él era como la fuerza de equilibrio entre Pompeyo y Julio, esos dos generales poderosos y un poco obstinados. Entonces eso lleva a una guerra civil entre los dos. Eso ocurrió en el año 49, en la batalla de Farsalia, que Pompeyo tuvo que huir a Egipto, donde fue asesinado, y eso le dejó a Julio con el poder entero. Entonces, en febrero del 44, Julio asume el rol de dictador perpetuo de César. Pero dos de sus generales y amigos, Casio y Bruto, hicieron un complot para asesinarlo. Eso se llevó a cabo en los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo del 44 antes de Cristo. Quizás han leído, han escuchado del famoso obra de drama de William Shakespeare sobre Julio César. Muestra toda esa historia. Es interesante. Pero él, Antonio, Octavio y Lépido, quienes eran amigos de Julio, querían vengar a él y derrotaron a los dos asesinos en la batalla de Filipos en 42. Esos tres hombres, Antonio, Octavio y Lépido, formaron el segundo triunvirato. Los tres hombres dividieron el imperio entre sí. Listo, entonces continuamos. Entonces, el segundo triunvirato busca unir el imperio después de la muerte de Julio César. Antonio se casa con Cleopatra y forman una de las historias de amor más famosas del mundo, con Cleopatra séptima, quien era la última líder o reina de la dinastía ptolomaica. Como en el caso del primer triunvirato, el segundo también terminó en guerra civil. Marco Antonio fue derrotado finalmente por Octavio en el año 31 en la batalla de Accio. Con esto, Octavio llegó a ser el primer emperador oficial del Imperio Romano. Este último se hizo oficial en el año 27, cuando el Senado le dio el nombre de Augusto. En el 23 a.C., recibió el poder de procónsul y de los 10 tribunos, un oficio poderoso diseñado para proteger los derechos de las personas. Recibió también el nombre de princeps o príncipe, el ciudadano principal. En el 12 recibió el oficio de Pontifex Maximus o sumo sacerdote. Augusto empezó lo que se llama la Pax Romana, la paz romana. Esa es una paz casi universal entre el Imperio Romano. Esa edad de oro tuvo como resultado una mejor comunicación entre las provincias del imperio, calles y vías mejores para transporte dentro del imperio. Eso creó un sentido de paz y también la prosperidad económica. Incluso algunos llamaban ese tiempo de Augusto el Evangelio, las buenas nuevas de Augusto. Y fue durante ese tiempo que Jesús nace. En este tiempo de paz no había tantas guerras civiles, había orden, había incluso cierto avance del imperio en nuevos territorios, pero no había muchos problemas. Pero eso iba disminuyendo con el tiempo. Había cierto conflicto y guerra civil después de Nerón, pero eso no dura tanto tiempo, porque Vespasiano puede lograr unir de nuevo. Entonces, con este repaso, regresamos a donde estuvimos. La historia de Israel después de la victoria de Pompeyo sobre Israel y Siria, 63. Israel fue puesto bajo el control de un gobernador imperial de Siria. Pompeyo puso Hircano II como sumo sacerdote de los judíos, derrotando a Aristóbulo II. Pero por encima de él estaba Antípatro de Eudemea.
un edomita. Él puso a él, Julio puso a Idumea como etnarca o líder de una etnia. Antípatro, un gobernador de Idumea, había apoyado a César en su lucha contra Alejandría en Egipto en el 48. Por esto recibió el trono como recompensa. Además, eso les benefició a los romanos, pero a los judíos no les gustaba porque Idumea era de los edomitas. Él era edomita, no era judío. Entonces era alguien que conocía lo suficiente la cultura judía para poder dominarlos, pero no era uno de ellos para quizás unificarlos en contra de una revuelta. Y era suficientemente aliado y se había mostrado aliado del César en otros momentos. Antípatro tenía 2 hijos, Pasael y ¿cómo se llamaba el otro? ¿Quieren adivinar? Herodes. Herodes. Él es el padre de Herodes el Grande del nacimiento de Cristo. Entonces, el pueblo judío apoyaba a Antígono II, quien era un asmoneo e hijo de Aristóbulo II, quien Pompeyo había enviado en exilio. Ellos pidieron la ayuda del imperio parto, quien era al este, como en Arabia, de Israel, para rescatarlos del gobierno de Antípatro. En el 40 a.C., un grupo de partos y Antígono II les exigió que los 2 hijos de Antípatro junto con Hircano vinieran a su campo. Al ver el peligro, Herodes fugó a Roma, donde fue nombrado el rey de Judea por el Senado. Pero Pasael y Antípatro, el padre y el otro hermano de Herodes, cayeron en esta trampa. Antígono mismo le arrancó la oreja de Hircano, el sumo sacerdote, con sus dientes. Y así era una manera de descalificarlo. Porque, ¿se acuerdan? En Levítico habla de los requisitos de los sacerdotes. No podía tener defecto en su cuerpo. Entonces está descalificándolo del ministerio en un acto de humillación pública. Los partos hicieron a Antígono el rey de Israel, pero Herodes regresó y empezó a reclamar lo que el Senado romano le había dado. Roma todavía tiene poder y cuando él huye y se esconde de esa trampa, recibe el poder, entonces vuelve y empieza a retomar ese poder del último intento de los asmoneos para reclamar su territorio, su reino. En el 38 había ganado todo Israel menos Jerusalén, la cual él derrota en 37, el próximo año. Antígono fue enviado a Alejandría y ejecutado por el amigo de Herodes, quien era Antonio. Herodes trató de hacer la paz con los asmoneos por casarse con una princesa asmonea, Mariamna, pero recibió oposición constante de los asmoneos, quienes siempre eran más conservadores religiosamente que él, un edomita. También Cleopatra, la reina de Egipto y amante de Antonio, siempre lo sospechaba, no le caía muy bien a ella. Entre los asmoneos recibió la oposición del Hircano II, quien había regresado de su encarcelamiento en el imperio parto. Imperio parto después de la muerte de Antígono. Además, recibió mucha oposición de su propia suegra. Alejandra, su suegra, una asmonea, quería que su hijo Aristóbulo III se hiciera sumo sacerdote. Por fin Herodes lo hizo el sumo sacerdote, pero justamente vio el peligro de tal acto. Herodes se caracterizaba por celos, envidia y paranoia. Por lo tanto, empieza a asesinar a cada uno de estos asmoneos en su gabinete. Aristóbulo III, el sumo sacerdote, Hircano II, e incluso a su propia esposa, Mariamna, y su madre, Alejandra, también. Alrededor de ese tiempo se resolvió su problema con Cleopatra, porque ella y Antonio fueron derrotados por Octavio y necesitaban más amigos. Herodes era amigo de Antonio. Pero en 31, Antonio y Cleopatra se suicidan. Como dije, Herodes era el amigo de Antonio y luchaba contra Octavio.
Entonces aquí tiene un problema. Aquí se manifiesta la prudencia diplomática de Herodes. Él es el amigo de Antonio. Entonces, Antonio ha sido derrotado por Octavio. Entonces, ¿qué va a suceder ahora con él? Seguro Octavio le va a reemplazar con alguien quien está a favor de él, un aliado que él puede confiar. Pero Herodes mostraba que él era fiel al rey, al emperador. No le importaba quién. Él pensaba que quizás iba a ser Antonio, pero ahora que ya es Augusto o Octavio, él dice que él puede ser tan fiel a él como era a su amigo Antonio anteriormente. Octavio le confirma como rey de Israel en el 30 antes de Cristo. El próximo año escucha rumores de su esposa, quien era inocente, y la ejecuta. Los dos hijos de Mariamna, Alejandro y Aristóbulo IV, lo odiaban y nunca se reconciliaron con el resto de la familia. Por eso fueron asesinados en el 7 a.C., sus propios hijos. Antípatro, el hijo de su primera esposa, Doris, fue ejecutado 5 días antes de su muerte en el año 4. En Roma se decía que era mejor ser el cerdo de Herodes que ser su hijo. Cerdo es jus y hijo es huios. Entonces es un juego de palabras. Mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Mató a muchos de sus propios hijos. Aunque no tenemos evidencia extra bíblica de la matanza de los bebés de Belén, fuera de la Biblia, debido a su carácter que vemos en la historia, no es de mucha sorpresa que él quisiera tanto guardar su propio reino que matar a infantes en Belén, cuando incluso mataba a sus propios hijos para hacer eso. Mató a su propia esposa, su propia suegra, simplemente para guardar su propio reino. A pesar de su personalidad tempestuosa, era responsable de muchos proyectos civiles muy importantes. El más famoso de ellos, ¿cuál era? El templo, ¿cierto? La reedificación y remodelación del templo. Expandió mucho el templo, también puso su palacio en Cesarea Marítima. Hay como varias Cesareas en la Biblia, pero esa es la que está en el mar. Sebastia, que era Samaria antigua, o como la capital de Samaria, y muchos edificios y fortalezas por todo el país. En 19 empezó el templo y se terminó en 63, alrededor de 63 por ahí. Y eso fue solo unos 4 o 5 años antes de su destrucción en 70. El puerto en el mar Mediterráneo era muy importante. Cesarea Marítima empezó a construirse en el 22 y llegó a ser el hogar del Palacio Real. Es aquí donde Pablo fue encarcelado cuando testificó ante Agripa, Félix y Festo. Antes de morir en 4 a.C. de una enfermedad dolorosa. Perdón. Aquí tengo algunas fotos que yo tomé. Esa es Cesarea. Esa es aquí tomada de una península, como una parte de un puerto antiguo. Y ahí mirando esa parte aquí es donde hacían las carreras de caballos. Aquí son algunas de las murallas, la fortaleza. Aquí otra vez el lugar de las carreras. Aquí son algunas viviendas y casas. El lugar de las carreras de caballos y otros juegos. Sí, en 2010. Aquí es una casa de baños, un balneario. Eso son las ruinas del palacio. Aquí son algunas de las viviendas. Aquí es parte del anfiteatro. Estaban preparando para un concierto ese día. Ok, entonces antes de morir, él divide su reino entre sus 3 hijos.
Arquelao recibe el título de etnarca, el líder de una etnia, como dije, y reina sobre Idumea, Judea y Samaria. Él es el rey que cuando José y Cristo y María regresan de Egipto y escucha que el hijo de Herodes reina en Jerusalén, es él, Arquelao. Es por él que él va a Galilea, que no era bajo él, sino su hermano. Antipas reinó sobre Galilea y Perea como tetrarca. El tetrarca es uno de 4 reyes, aunque solo habían 3. Exactamente, ¿qué le da ese nombre? No estoy seguro. Filipo, el otro hermano, reinó sobre Iturea y Traconodita, aquí en esta parte. Como también tetrarca. Sus reinos se ven en el mapa aquí a la derecha. Arquelao fue nombrado etnarca de Palestina después de la muerte de su padre, con la posibilidad de ser rey, si él aprobara la prueba. Y gobernó sobre 3 regiones, Idumea, Judea y Samaria. Los judíos lo odiaban mucho. Había muchas rebeliones. Judíos en Palestina y Roma querían que se le quitara el reino. Lo odiaban tanto que preferían el gobierno romano que el gobierno de Arquelao. Por fin Augusto responde a los llantos y clamores del pueblo y lo depone en 6 después de Cristo. En su lugar, Roma establece el gobierno de los procuradores o los prefectos. Eso es obviamente muy importante porque en el ministerio de Cristo, ¿quién es el prefecto de Roma sobre Judea? El famosísimo. Sí, sí, Poncio Pilato. Él era el procurador o prefecto sobre Judea en ese tiempo. Y esto, él no fue puesto primero, pero su puesto viene en ese tiempo de cuando es dispuesto Arquelao. Mi hermano, ¿puedes conectar ese cable, por favor? Está ahí abajo, pero no está conectado. Sí, ese. No, el otro que hace. Los prefectos gobernaban Judea desde 6 hasta su destrucción en 70. Sí, sorry. Solo una intermisión de 4 años en 41 a 44, bajo Agripa, no hubo ese líder. En el reino de Augusto cambiaba el prefecto cada 2 años. Pero en Tiberio, el segundo emperador, tercero si contamos a Julio, los dejaba gobernar por más tiempo. Entonces, por eso Pilato fue gobernador por unos 10 años. Pilato tuvo la ayuda de la guardia pretoriana, el capitán de la guardia, Sejano, un amigo íntimo del emperador. Él era un antisemítico, odiaba a los judíos. Esa actitud se transmitió a Pilato también. Hasta su muerte en 31, probablemente antes de la muerte de Cristo, Sejano. Pilato no pudo procurar el favor de los judíos. Intentó poner una bandera con la imagen de Tiberio en Jerusalén, lo cual enojó a los judíos ortodoxos. También usó el dinero del templo para construir un acueducto hacia Jerusalén. En los evangelios se ve que no tenía una buena relación con Antipas tampoco. Tal vez debido al asesinato de unos galileos que estaban en Judea. Como dice Lucas 3, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Entonces él había matado a algunos de los ciudadanos bajo el reino de Herodes Antipas. Entonces quizás por eso, pero dice en la muerte de Cristo se reconciliaron en Lucas 23. Pilato fue nombrado llamado por Tiberio a venir a Roma. Pero al beneficio de Pilato, Tiberio muere antes de su llegada. Félix y Festo también tienen un rol importante en la vida de la iglesia primitiva, otros 2 de esos prefectos. Y el último, más también famoso, es Gacio Floro, quien era el gobernador durante el tiempo de la revuelta final.
Entonces, pensemos en algunos detalles aquí. En primer lugar, otra pregunta aquí. Pensar como historiador. ¿Cómo sería diferente la historia del Nuevo Testamento si Herodes el Grande hubiera caído con su hermano y su padre en la trampa de Antígono en 40 a.C.? ¿Cómo sería diferente? No, ah, no, no había tanto sufrimiento para ellos bajo el gobierno de estos. Sí, quizás. Ajá. Algunos de sus hijos que eran muy malvados, ¿sí? Quizás habrían tenido un liderazgo asmoneo. ¿Todavía? Sí, ajá. La matanza de los hijos de Belén. La realidad del templo habría sido diferente. Um, varios lugares y escenarios en la Biblia habrían sido diferentes. Quizás no habría puesto un líder asmoneo, quizás habría puesto los procuradores desde el inicio. Quizás habría sido, y con esa actitud antisemítica, quizás habría sido mucho más fuerte, incluso. Um, Él hizo grandes avances económicos, entonces quizás habría estado en una posición económica un poco peor. Esas son la lista. Esa es la lista de... Aquí tenemos Poncio Pilato. Aquí tenemos Félix y Festo. Y aquí la destrucción del templo. Hay un hallazgo arqueológico famoso. Aquí se llama la inscripción de Pilato. Es un cuadro, un como rectángulo, es parcial, pero parece un monumento para Tiberio, el emperador, de parte de Poncio Pilato. Un tipo de monumento honrando a Tiberio ahí en Judea. Y pues esas son las letras que se ven en la foto. Parece, por la reconstrucción que hay, Tiberium, Pontius Pilatus, Prefectus Iudae de los judíos de Judea, Fecit de Dicavit. Que él hizo y dedicó a Tiberio. Okay. Ok, después de Arquelao y poner los procuradores, Filipo, él era de la parte al norte de Galilea. Fue un buen líder, especialmente cuando se compara con su medio hermano. Recibió los territorios al noreste del mar de Galilea y Turea y hizo muchos proyectos públicos, como por ejemplo la construcción de Cesarea de Filipo, donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Cuando él muere en 34, su territorio es dado a Agripa I. Herodes Antipas fue el último hijo de Herodes que recibió parte del reino. Reinó sobre Galilea y Perea. Su reino se caracteriza por escándalos. Un escándalo especial que se encuentra en el Nuevo Testamento es que él se había casado con la hija del rey de los Nabateos, un reino al sureste como en Jordán, cerca de esa área. Aretas el cuarto le había dado a su hija como esposa, pero se divorció de ella para casarse con la esposa de su medio hermano, Herodes Filipo, no el tetrarca, otro. Había dos. La oposición a esta decisión provee el trasfondo del asesinato de Juan el Bautista, que vemos en el Nuevo Testamento. En su ira, Aretas IV derrota a Antipas en una batalla decisiva en el 36. También Cristo testificó ante
es de Herodes en su juicio. Herodes parece haber estado, aunque era gobernador, rey tetrarca de Galilea, él estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y él recibió la oportunidad de examinarlo también, como de parte de los judíos, sabiendo que era también ciudadano de Galilea. También él da su territorio a Agripa I después de su muerte. Agripa I pasó mucho tiempo en Roma, por eso llegó a ser el amigo personal de Calígula, el emperador, y Claudio, quien se hizo emperador en 41. Agripa I recibió título de rey en el año 34, cuando Calígula empezó a reinar. Exigió que una estatua de sí mismo se construyera entre el complejo del templo. Calígula hizo eso. Agripa I, un amigo de los judíos, le recomendó que anulara el mandato y que no lo hiciera, porque iba a causar muchos problemas y rebelión. Cuando Calígula muere en el 41, Claudio nombró a Agripa rey de todo Israel, recibiendo un reino casi el mismo tamaño del reino de su abuelo Herodes. Quería complacer a los judíos y por eso perseguía a los cristianos. Ejecutó a Jacobo, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, e encarceló a Pedro, de lo cual Dios lo rescató milagrosamente. Esa historia que vemos en Hechos 12. Pero debido a su orgullo, él muere inesperadamente en el libro de Hechos, en el año 44. Su hijo, Agripa II, recibió el poder de su reino después de unos años, pero reinaba en nombre solamente. Su reino se enfocaba en los territorios de Filipo, en el norte. Desde ese punto, todo Israel estaba bajo el control de un prefecto hasta la guerra judía que empezó en el 66. Y en el año 70 hubo una guerra, aquí tenemos eso, que también es muy importante para la historia de los judíos y la historia del Nuevo Testamento. En 67, antes de eso, Josefo es capturado, a Josefo el historiador. De ahí él es puesto como el historiador oficial de parte de Roma para sus guerras contra los judíos. Al principio, Vespasiano es el general romano bajo Nerón. Pero en 69, Nerón muere y surge un año de gran tumulto en ese tiempo, en que habían 4 emperadores. Pero Vespasiano sale, deja a su hijo Tito como el general de esta guerra contra los judíos. Vespasiano va y él toma el trono y él llega a ser el emperador por un tiempo. Entonces Tito resume la conquista. Él entra las murallas de Jerusalén en 4 meses y por fin los romanos entraron, destruyeron todo, incluso el templo. La mayoría del pueblo fue asesinado, crucificado y vendido en esclavitud. Y todo esto después de 40 años de la profecía de Jesús mismo. Y esa historia es muy importante para el entendimiento de los pactos, para el entendimiento de la nación de Israel, su historia, incluso en el estudio del Nuevo Testamento. Muchos libros se fechan en comparación con 70. Si sucede antes de 70 o después de 70. 70 llega a ser un año muy importante. La destrucción de Jerusalén fue la batalla decisiva, pero no fue el final de la guerra. Este fin de la guerra ocurrió en 73, cuando las fuerzas romanas entraron en la fortaleza de Masada. Masada fue una fortaleza en una montaña, en una meseta, ahí en medio del desierto. Okay, aquí tengo fotos. Aquí eso es desde Masada, desde la montaña, mirando abajo. Aquí se encontró un lugar de campamento de los romanos. Y aquí se puede ver las líneas de eso. Aquí son algunas de las construcciones allí en Masada. Aquí es llegando ahí, así se ve. Ahí arriba es Masada. Y aquí estás en el lugar de visitas y yendo en teleférico hasta la montaña. Entonces lo que hicieron
sobre mucho tiempo hicieron una rampa grande a llegar allí, a la cima. Y llegaron ahí, según la historia, llegaron ahí y de ahí a todos los judíos mataron a sus propias familias y de ahí a sí mismos. En un acto de muerte, una muerte honrosa. Algo común en otras culturas, como de Japón y otros lugares. Mejor morir por su propia espada que morir por sus enemigos. Entonces, para resumir, tenemos algunas fechas clave que pueden ver aquí. 586, Jerusalén es destruida. 538-39 tenemos el decreto de Ciro. 332 tenemos la caída del imperio persa y el inicio del imperio de Alejandro Magno. En 167, Antíoco viene y profana el templo, y en 164 es rey dedicado. En 142 tenemos una independencia política de Israel. Reinan bajo los asmoneos por un tiempo. Hasta 63, cuando son conquistados por Pompeyo. Pompeyo pone a Antípatro, quien llega a Herodes, y de ahí en 70 tenemos la destrucción de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Algunas conclusiones finales. Tenemos aquí la iluminación de un poco, quizás, acerca de algunos de los personajes, lugares y costumbres de la Biblia. Algunos de los detalles quizás pueden explicar por qué algunas de las cosas sucedieron, como sucedieron. Nos da quizás cierta intimidad que podemos entender un poco mejor quiénes son esos personajes, cómo se conectan. Hablando de tantos Herodeses y quién tenemos Herodes y de sus hijos y de sus nietos y su bisnieto que reina en el tiempo del Nuevo Testamento. También podemos construir un puente así entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, que termina 500 años antes y ahora llegamos a Roma y el tiempo de Cristo. Y incluso otro punto de eso es la providencia. Como vamos a ver aún más en la parte del contexto cultural, que hay muchos detalles aquí del idioma, de la paz romana, que era un momento providencial para la venida del Cristo y la venida de la misión a los gentiles. Mucha de esa misión de la iglesia primitiva se hizo posible debido a la obra de la helenización, debido a la paz romana que vino con Augusto. Entonces, es la plenitud de tiempo porque es el tiempo que Dios decretó, ¿cierto? Pero Dios gobernaba las cosas de una manera perfecta, que un idioma unido, un reino unido, la posibilidad de transportarse, de moverse entre todo el imperio, todos estos detalles daban luz y daban un lugar perfecto para la expansión de la iglesia, en la iglesia primitiva. Entonces es algo muy interesante considerar ese contexto y ver la providencia del Señor guiando, e incluso la evidencia del libro de Daniel. ¿Se acuerdan de ese mensaje claro de Daniel? Dios quita y pone reyes. Quita y pone reyes. E incluso, según Daniel, ¿cierto? En Daniel vemos, él quita primero a Babilonia. Quita luego a los medos y los persas. Y de ahí quita a Grecia. Y de ahí tenemos el cuarto, que posiblemente es Roma o una manifestación de Roma. Pero en ese tiempo viene el Mesías. Y justo según Daniel, todo eso está sucediendo porque Dios es soberano, cumpliendo su voluntad, cumpliendo su decreto y quitando y poniendo los reyes conforme a su propia voluntad.